Me llamo Pedro Martínez, tengo 67 años. De estos he trabajado muchísimos, yo creo que demasiados. Pensaba que la vida era una cosa que se vivía de forma rutinaria, era lo que conocía. Pero me he jubilado y de pronto he descubierto que la vida es maravillosa, que hay unas oportunidades extraordinarias y he descubierto que hay formas de vida diferentes. Me han hablado de una cosa que se llama vida sostenible. Me parece un planteamiento que es en principio interesante y creo que voy a investigar qué es esto de la vida sostenible. Voy a empezar mi investigación en Cebere. Me he enterado de una pareja que ha dejado la ciudad y se ha ido a vivir al campo. Voy por allá, a ver qué me cuenta. Yo llevo aquí toda la mañana y ya voy pillando más o menos todo este concepto que para mí, estos conceptos que para mí son nuevos. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Qué es eso de la vida sostenible? Pues yo creo que la vida sostenible significa que aquello que hagas o la vida que tengas allí donde estés, trates de que sea respetuosa con tu entorno, con el medio ambiente, respetuosa también con la gente que te rodea y contigo misma también, ¿no? Y en el sentido de que para tener una vida no explotes todos los recursos, ¿no?, que hay a tu alrededor y no explotes a la gente que tienes a tu alrededor, ¿no?, y a la que está en otros países. Yo creo que es eso, buscar un equilibrio, ¿no? La gente sale del campo y va a la ciudad, vosotros habéis venido de la ciudad al campo. ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de adaptaros al campo? La primera y fundamental dificultad que yo creo que todos los jóvenes nos encontramos es el acceso a una tierra donde producir. Yo creo que aquí hay una presión muy grande sobre la tierra que hace que haya poca tierra destinada para uso agrícola. O el uso agrícola que se fomenta es otro, pues mucho más industrializado e intensivista. Y cuando quieres practicar otro tipo de agricultura o otro estilo de producción, siempre tienes acceso a las peores tierras, aparte de que es bastante difícil. Y comercializarlo también tendrá otra problemática. Tienes el producto, ahora ¿cómo lo comercializas? La salida principal es a través de la venta directa. Estos son cestas de verduras semanales y trabajamos con grupos de consumo. Los grupos de consumo generalmente es un conjunto de gente que más o menos ya tiene una cierta organización y que están vinculados a un productor o una productora con el que se comprometen a un periodo de tiempo y son como tus pilares, ¿no?, quienes te sostienen, quienes confían en ti y tú en ellos, ¿no?, que al final tienes asegurada que tu producción ya tiene una comercialización segura, ¿no? Yo creo que el modelo de cestas y de grupos de consumo está bastante extendido, pero pues hace falta más. Y yo creo que lo que está pasando es que aparecen nuevos agentes en escena, como supermercados ecológicos que están apareciendo en las ciudades, también con precios muy competitivos, muy baratos. Yo consigo producir esto y lo vendo a un precio, que intento que sea un precio justo para mí, la persona que lo consume, pero sin embargo no me estoy lucrando, voy justo, pero de repente veo tomates o veo conservas muchísimo más baratas. ¿Qué está pasando? O sea, yo siempre pienso, aquí hay alguien a la que no le están pagando bien. Luego, aparte, veo que también estos centros se rigen por lo ecológico, pero no hay criterios de que sea algo local o que sea algo de temporada. No conoces nada acerca de cómo ese alimento se ha producido, ¿no? Ni bajo qué condiciones laborales, ni el modelo de producción que hay detrás. Y yo creo que el modelo productor-consumidor tiene otro recorrido, ¿no? O sea, yo creo que lo principal es poner en el centro las relaciones. Con los años hemos perdido esa relación directa que antes yo creo que sí que estaba mucho más, era más natural. Era más habitual. Sí. Pues ya apenas los jóvenes vamos a comprar a los mercados de la plaza. Nos han enseñado a que vas al supermercado y ahí realizas la compra de todo, ¿no? Y yo creo que hay que deconstruir un poco eso, ¿no? Y esto simplemente es un ejercicio de poner en práctica otro modelo de producción, otro modelo de consumo, ¿no? Esta pregunta que te voy a hacer igual es un poquitín más compleja. ¿Os ha merecido la pena este cambio, esta adaptación a una nueva vida? Toda la vida nos hemos alimentado, ¿no? Llevamos toda la vida comiendo y de repente veo que gran parte de lo que como lo estoy produciendo yo misma. Eso me llena de satisfacción, la verdad, ¿no? La posibilidad de
que parte de lo que comes lo has producido tú misma o lo ha producido gente que conoces, porque estás en un mundo en el que también trabajas un poco en red, ¿no? Si tú estás produciendo verdura, otro produce pan, pasta, hay carne, ¿no? Entonces, de repente, mi alimentación está más basada en lo local y te llena de satisfacción, Claro, ¿no? Es como, yo creo que la gente empatiza con eso, ¿no? Te pones muy contenta, ¿no? Cuando alguien tiene una pequeña huertita y de repente come su lechuga o coge sus tomates, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es que sí merece la pena. Me estás casi convenciendo, no sé si venir a vivir aquí. Oye, sí, tío, yo voy aprendiendo también. Hay muchos baserris desocupados. Por cierto, Nadia, he visto que también hacéis conservas. ¿Esto lo hacéis vosotras? Sí, son conservas que elaboramos en la conservera de Ceberio. Sirven para complementar un poco las cestas. ¿Podríamos ver la conservera? Ah, sí, si te apetece, vamos, te la enseño. Sí, me encantaría. Bueno, ya estamos en la conservera. ¿En qué consiste realmente este proyecto? Bueno, proiektu hau sartu ginenean nekazaritzaren sektore honetan, azkenean ikusten genuen beharrezkoa zala ekoizpenaz aparte beste hainbat esparru kontrolatzea, ze azkenean egia da holango azpiegitura guztiak daudela industriaren eskuetan eta industriaren beharrak azkenean ez dira gure beharrak eta konturatzen ginen behar zirela holango azpiegitura gehiago gure zerbitzura. Horregatik sartu ginen honetan. Egin genuen kolektiboan, ze ikusten genuen, ez zela posible hau maila individual batean egitea, eta batu ginen eskualdeko produktore ezberdinak, gara 11 proiektu, eta danon artean, azkenean lortu genuen hau aurrera ataratzea, eta orain egiten dugu barazki kontserbak, mermeladak, tomatea, holango gauzak. Por lo que veo, no ha sido muy fácil hacer este proyecto. Habrá sido costoso tanto en la parte económica como en la parte humana de entrega, ¿no? Bai. Kontu nagusia hemen da, ez dagoela legerik holango proiektuak aurrera ataratzeko. Esan gure, gauza bera eskatzen dabe, Nestlek adibidez, edo beste enpresa handi batek montatu gure badau holango azpiegitura bat, edo guk montatu gure badugu. Eta noski, legeri hori azkenean pentsatu da industria handientzako, eta guk ez dugu betetzen eskatzen den gauzetariko asko. Eta hori gainera ez da gertatzen Europako beste herrietan, gertatzen da bakarrik hemen. Orduan, bilatu behar izen dugun modua azkenean egokitzeko gure hasierako ideia hau legeak eskatzen zuenari. Eta ez da izan ez prozesu erraza. Entonces, por lo que veo, tu vida ha cambiado mucho. Bai, nik hasiera batean pentsatzen nuen sartuko nintzenean holango sektore batetan, biziko nintzela lasaiago, edukiko nuela denbora gehiago niretzako, nire seme-alabentzako, eta errealitateak gero erakutsit kontrakoa izan dela. Azkenean, hau exigentea dela denboraren aldetik, bueno, esaten dute, estres agrario edo nekazaritza estres hori dagoela, eta egia azkenean sartzen zarenean holango proiektu batean, bizitzen zarela apur bat estresatuta. Mira, es un concepto que no conocía. Y lo uno con otro que también he aprendido hace poco, el de cuidados. Y has comentado que tenéis 3 hijos. ¿Cómo puedes hacer el coordinar la vida familiar con esta vida que yo creo que lleva, por lo que veo, bastante trabajo? El tema de los roles, la distribución de la pareja, el coordinar los trabajos. Ematen dago beldurra, ikusten duzu dagoela joera bat adibidez mutilon aldetik. Egiteko makina hartu. Zuzenean, joaten zara eta traktorea hartu, eta nesken aldetik adibidez joera da gehiago, ez dakit, azitegiak egitea edo txarak prestatzea edo usta egitea, eta zaintzarekin gertatzen da gauza bera. Lehenengo joera dala emakumeak egiteko umen kargu egiteko. Eta hori landu behar da. Gure kasuan, garenez kolektibo bat, saiatzen gara hori era kolektiboan lantzen, hori azkenean kontuan hartzen dugu, hori lan bat dala, eta saiatzen gara hori banatzen. Todo este esfuerzo que tenéis, que es grande, ¿merece la pena? Convénceme, ¿merece la pena? ¿Me meto en esto o no? Ez dakit. Nik izango neuke baietz. Nik askotan eukidot zelantza hori, ia esango txut. Ze azkenean lan handia da, ikusten dozu ez daukazula denbora libre asko, dirua ez daukazu asko, azkenean esaten duzu, bata edo bestea, baina biak. Baina nik uste dut merezi dauela, azkenen finean emoten dotzun askatasuna, holango bizimodu batek, emoten dotzun askatasuna, da oso handia, eta da eskertzekoa. Eta sartzen zarenean holango proiektu batean, egotea zure proiektuan, sentitzen duzu horren parte zarela eta horrek emoten dutzu bizitasuna handia. Nik lan egiten nuenean lehen beste lan batzuetan edo ez nintzen sentitzen horren bizi. Eta orain
dana da sortzea, dana da ideiak eukitea, bilatzea arazoen konponbidea, ez dakit. Sentitzen duzu prozesua zurea dela, eta gainera hori lantzen duzu gero eta askatasun handiago eukitea, nabaritzen duzu askatasun hori, eta horrek egiten dutzu sentitu ondo, egia esan. Bai. Esto del campo me ha parecido interesante, pero bastante duro. Yo soy más de ciudad. Me voy a ir a Donosti a ver a Edurne, que creo que me va a ayudar mucho con sus consejos y opiniones. Creo que lleva una vida sostenible de 10. Voy para allá. Bueno, buenos días. Muchas gracias por recibirme, ha sido muy amable en esta investigación que estoy llevando sobre la vida sostenible. Ayer estuve en un caserío en Ceberio. Yo vivo en una ciudad, ¿cómo puedo conseguir cestas de consumo? ¿Cómo puedo saber los puntos de venta? ¿Son caras? Egia esan ez dira produktu oso garestiak eta esan duzunez badaude kontsumo taldeak eta hemen Donostian badaude kontsumo talde pilo berez eta ezin baduzu saskia hartu edo danadarakoa Donostian bertan, hirian bertan badaude ere bai denda ekologiko asko eta hortan egunero joan zaitezke erosketak egitera eta bertako produktuak erosi. Y la cuestión de la ropa, también hay una red, digamos, en la cual yo puedo conseguir ropa. Guk adibidez gure etxean pisu batean nago eta lagun batzuk gaude pisu berean bizitzen eta bai egun batean elkartzen garela lagun guztiak eta gure arropak elkarbanatzen ditugu. Orduan hor daukagu aukera polita arropa desberdinak eramateko eta gero arropa horrekin beste bizitza batzuk eramateko ere bai. Eta gero berez bigarren eskuko dendak ere badaude. Orduan bai badaudela alternatibak arroparen munduan kontsumo arduratsuari ekiditeko. Y el tema de la energía, ¿podéis prescindir de monopolios tipo Iberdrola similares? ¿Tenéis un sistema propio de energía? Multinazionalek horiek hainbat gauza egiten dituzte eta horren kontra joan behar dugu elkarrekin. Orduan, oso interesgarrian da, nahi baldin baduzu kuskusiatu pizkat, badago REAS Euskadi eta bertan, bere web orrialdean, hainbat eta hainbateko alderdi batzuetako alternatiben web orriak agertzen dira, eta argindarraren inguruan nik ezagutzen dut Goiener, bertako bazkidea naizelako, baina badaude ere beste batzuk, orduan ikusi nahi baldin badituzu zenbat dauden, eta haien bezero edo bazkide egin, hortan daukazu aukera begiratzeko. Una cuestión importante, el tema de desplazamientos, ¿cómo lo hacéis? Nire kasuan oso erraza da, ze ni Donostian bizi naiz eta hiri hau nik egin dezaket oinez. Osea, joan naizteke leku batetik bestera nire hankekin. Eta bestela, bilatzen ditut beti aldutudan garraio publiko gehienak erabiltzeko kotxea erabili ordez. Pero esto cómo afecta a tu vida cotidiana, a tu vida diaria, digamos, ¿no? ¿Cómo afecta en tu relación con otro entorno que me imagino que todos no pensarán exactamente igual que tú? Niretzat oso garrantzitsua da nik sinisten ditudan gauza hauek guztiak nire lagunei kontatzea eta haiek ere ikustea posiblea dela. Nik baditut orain 2 iloba, bat aditu 3 urte eta piku, eta nik badakit berak tradizionalki dauden ipuinak adibidez jasotzen dituela, eta hortan basartzen naiz ni eta delako liburu tegietara jotzen dut ikusteko beste ipuin batzuk, emozioi buruz hitz egiten duten beste batzuk, neska eta mutilen rolak apurtzen dituzten ipuin horiek kontatzea, eta ipuinez aparte jolasak ere bai, ezta? Gehienak plastikozkoak dira, gero erabili dira, apurtzen dira, zaborrara botatzen ditugu, eta zer gertatzen da horrekin, ezta? Orduan, hortan ere, jolasetan eta jokuekin, joku kooperatiboak egitea berarekin, edo beste material bateko jolasak erabiltzea berarekin, eta alternatiba asko daude, urte askotarako jolasak eta jokuak egiteko. Edurne, tú has estado siempre dentro de este tema de vida sostenible o hay un punto en el que de pronto la descubres y empiezas? Bai, ni ez nengoen bat ere sartuta honetan, baina duela 6 edo 7 urte hasi nintzen gobernuz kanpoko erakunde batean lan egiten, zeten megoaizean, eta elkarte horrek lan egiten du kontsumo arduratsuari buruz. Orduan aldatu nuen nire pentsamendua eta hortik hasi nintzen, bai. Bueno, ya tienes casi un converso. Tienes que ser ¿Merece la pena que, por ejemplo, una persona con mi edad y con mi forma de vida anterior entre en este tipo de vida sostenible? Noski, nire ustez
Bai, ala bai, honetan sartu behar geha, bakarrik daukagu planeta hau, mundu bat da, eta daukagun bizimodua, mundu honen aurkadoa, hori aldatu egin behar da. Eta oso polita da adin guztietako jendea, eta leku guztietako jendea, osnarketa hori egitea, gauza bat erosi baino lehen, konstiente izan zer ereusten ari da. Orduan bai, aukerak dituzu ere indikan gure mundua aldatzeko. Pues mira, entre lo de ayer del caserío y lo de hoy, que he sido súper amable, estoy ya convencido al 50%. Ya me falta solamente un empujón. Muchas gracias, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Hablar con Edurne ha sido inspirador, pero quiero saber más cosas. Creo que me vuelvo a Bilbao y voy a hablar con una persona que trabaja en una ONG. Me voy a hablar con Maite. Hola Maite, eres de Mugar y Gabe. ¿Cómo trabaja una ONG en este tema que estoy investigando de la vida sostenible? Pues nosotros trabajamos en distintos países de América Latina y también aquí en Euskal Herria y impulsamos procesos en red con diferentes organizaciones que intentan hacer y generar articulación y transformación social hacia las vidas sostenibles. Pero me imagino que coordinar todo este tema de asociaciones, instituciones y demás tiene que ser bastante complejo, ¿no? Sí, la verdad que cuesta bastante porque hay un montón de experiencias y de asociaciones haciendo un trabajo muy interesante y que puede enriquecerse mucho mutuamente y es necesaria esa articulación, pero claro, luego a la hora de articular agentes diferentes, ¿no? Desde movimientos sociales a ONGs, a redes, a sindicatos, cada quien tiene un ritmo, tiene un lenguaje, tiene una manera de entender las prioridades y conseguir articular todo eso pues es un trabajo complejo, sí. ¿Y por qué es tan importante la vida sostenible? Nosotros partimos de una idea muy sencilla, que es que el sistema actual está basado sobre el uso de recursos naturales que se están agotando. Eso es un hecho y el sistema que hoy conocemos no va a poder continuar a futuro. Entonces, lo que proponemos es ir ya generando cambios y transitando hacia otro modelo que no dependa de esos recursos que dentro de poco no van a existir. Nosotros lo que proponemos es ir por otro camino, por un camino en el que vayamos ya cambiando el modelo productivo hacia un modelo sostenible, que vayamos viendo que los recursos son limitados y por tanto hay que ver con criterios de justicia social cómo se reparten esos recursos. Estamos intentando hacer incidencia en esa línea y en ese sentido. Bueno, y si esto es tan importante e interesante, ¿por qué no llega más gente? ¿Por qué no hay más gente implicada en todo este proceso? Pues porque es muy difícil. Al final, todo el sistema actual en el que estamos inmersas, todo va en otra dirección y estos tipos de mensajes están completamente ausentes de los medios de comunicación principales, de los agentes principales. Entonces, por mucho que vayas a un espacio en el que se te hable de este tema, luego todo tu resto de vida y de día se te trasladan otros mensajes, ¿no? Sí. Y nosotros no tenemos los recursos ni los medios para llegar a grandes masas, pero es importante que se llegue, porque hasta que no haya una petición de grandes mayorías sociales preocupadas realmente por las cuestiones del cambio climático, del medio ambiente, etcétera, etcétera, no va a haber una apuesta real desde instituciones, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces si el sistema no ayuda, el hacerlo de forma individual también es muy complicado. Habrá que articularlo dentro de una red o de unas asociaciones concretas, sí, ¿no? Hay un montón de colectivos, de asociaciones que están haciendo trabajando diferentes temas, intentando dar respuesta a diferentes necesidades básicas, como puede ser la alimentación, la energía, los cuidados, etcétera. Y lo que nosotros tratamos de hacer es una articulación, porque es imposible que un solo movimiento, un solo colectivo social dé respuesta a la complejidad de una transición hacia otro modelo, ¿no? Que ponga la vida en el centro, que es de lo que estamos hablando al final. Aparte de nuestro entorno, ¿tienes alguna experiencia en otras partes del mundo, por ejemplo? Sí, nosotras trabajamos con diferentes proyectos de América Latina desde hace muchos años con quienes tenemos esta sintonía, ¿no? Política y entendemos que esta transición tiene que ser global, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Y justo si te interesa, pues están por aquí unas compañeras de Xochitl Alcalde de Nicaragua que llevan muchos años trabajando con proyectos de mujeres rurales que han conseguido desarrollar desde la soberanía alimentaria, que sean proyectos
proyectos realmente viables, con criterios medioambientales y que además empoderen a las mujeres y sean autónomas económicamente. Y si quieres te las presento y puedes charlar un ratillo con ellas. Eso me parece muy interesante. ¿Dónde están? En unas jornadas de sostenibilidad de la vida en Donosti. ¿En Donosti otra vez? Pero si estaba la semana pasada. Me voy a Donosti. ¿Sí? Muy bien, sí, sí. Muy bien, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Pues muy bien, muchas gracias, Maite. De nada. Pues de vuelta a Donosti. Voy a conocer esto de la vida sostenible en otras partes del mundo. Ahora, esto me está haciendo gastar un montón de gasolina. No sé si lleva en consonancia con la idea. Como os digo, es la segunda día que vengo a Donosti. Ayer hablé con una persona que me habló de las cosas de aquí y ahora me he enterado que nuestro aquí pues, se queda muy corto y que hay más aquís dentro de este mundo que cada día es más pequeño, ¿no? Entonces he conocido vuestra experiencia, que creo que es una experiencia grande e interesante. ¿Me podéis hablar un poco sobre ella? El impacto de nuestro trabajo ha sido muy grande, fundamentalmente en las mujeres, que son las personas, mujeres rurales, las personas más discriminadas, y que a través de los programas que hemos favorecido, pues que ellas han ido transformando totalmente su vida, ¿no? Sí, yo creo que el mayor impacto es el cambio de sus vidas. Después de ser obreras agrícolas, han pasado a ser dueñas de su propia tierra y son protagonistas de su propio desarrollo. Entonces, realmente estos 25 años nos ha permitido pues, probar también que otro mundo es posible. Con todo esto que me estáis contando, imagino que esto tuvo un gran impacto dentro de la zona, ¿no? Sí, sobre todo promoviendo todo un modelo de ese mundo que decía Mayra, distinto, en el cual ellas han sido las protagonistas, tanto en el terreno de un modelo nuevo productivo como en el tema de las relaciones entre las personas. Ellas han sido las pioneras en ese sentido, ¿no? Rompiendo con todo tipo de trabas que ha supuesto su vida, ¿no? Yo, por lo que he hablado con Maite estos días, me dice que, claro, esto es un tema que solos no podemos, que hace falta una gran masa social, una gran comunidad. Sí. ¿Cómo se logra englobar, cómo se logra informar a la gente para que participe en todos estos proyectos? Ya, lo que pasa es que primero se comienza con algunas de cada comunidad rural, por ejemplo, ¿no? En la medida que ven los resultados que está teniendo esa persona, pues lógicamente más mujeres se unen. Sí, yo creo que hemos venido evolucionando de células chiquitas a ir generando un movimiento social. Y creo que pues, un día desaparece Xochilacal, pero queda toda esa semilla ahí sembrada. Hay una articulación de toda la sociedad civil pues, para fortalecernos colectivamente. ¿Y el poder, cómo ves el poder? ¿Lo acepta? ¿Siente que lo suplantáis? Me imagino que no le hará mucha gracia, quizás, ¿no? No, somos la basura en el ojo. Las organizaciones y la sociedad civil somos una basura en el ojo porque cuestionamos esas formas radicales de imponer cosas. Entonces, el cuestionar eso, pues ahora molesta. Después de estos días, reconozco que me he enganchado a este asunto de las vidas sostenibles. Quiero saber más. He seguido yendo a cosas, a charlas, a encuentros y me he encontrado con caras conocidas. De alguna forma me siento ya parte de algo. Estas personas le ponen pasión a lo que hacen, no les importa el esfuerzo. Y entonces pienso que es muy cómodo bajar a Eroski y comprar sin preguntarte nada, pero que si te esfuerzas un poco, seguro que encuentras algo sostenible cerca. Los cambios están ahí, al alcance de la mano, y por poco que hagas por tener una vida respetuosa, ya es mucho. Cada cosa que haces va sumando. Y me gusta porque a mi edad uno se vuelve muy escéptico, no crees en nada. Esto me ha servido para reciclarme, para tomar conciencia. Creo que esa es la clave de todo el asunto. Pensar en las cosas que hago para mejorar el mundo. Me ha gustado mucho tomar conciencia.